estamos con los profesores autores del texto, ¿no? que tenemos para revisar ahora en la materia y a mí me alegra. Se trata del texto de Arte y Oficio de la Investigación Científica, Cuestiones Epistemológicas y Metodológicas. Nos acompaña la profesora Cecilia Peruso desde el Brasil, Jorge González desde México. Entonces, si les parece, pues arrancamos de esta manera y me decía Cecilia, comenzamos con Jorge. Bueno, gracias. Yo tengo también ahora otro compromiso a las 5 de la tarde de México. Eso quiere decir que es dentro de más o menos 1 hora y 20 minutos. Entonces, si se alarga un poquito, tendré que salirme un poco antes, pero agradezco mucho la invitación de Cecilia. Me da, pues no me da pena, sino me da mucho gusto que hay estudiantes y profesores que lean nuestro trabajo, un trabajo de ya muchos años, que pensamos que era muy importante, era necesario hacerlo, porque en general la teoría de comunicación, más bien las carreras de comunicación, han estado durante muchos años ya. La primera carrera en América Latina se forma en 1960, en la Universidad Iberoamericana de México, y desde años 60 del siglo pasado hasta hoy hay en realidad muy poco acumulado. Una teoría que más bien ha obedecido mucho a modas intelectuales y ahora está de moda una cosa, ahora está de moda otra cosa. Mucha investigación, la gente de comunicación es muy trabajadora, hace mucha investigación de campo, pero hay muy poca, a veces lo que a mí me he encontrado, poca capacidad de integración y de generación de teoría. Entonces, el libro lo que persigue es orientar. De hecho, la primera parte, no sé cuál parte leyeron, no están leyendo, pero la parte primera, que es la más grande, son casi 80 páginas o por ahí, es un texto que fue elaborado no para estudiantes de licenciatura, ni de maestría ni de doctorado, fue para gestoras y gestores culturales que cuando mucho tenían la educación media superior. Entonces, pero es un texto muy denso, porque es un texto que presenta a los autores. Ahí veo a José Luis Aguirre. ¿Qué tal, José Luis? Saludo oficial. Entonces, decía yo, es un texto que lo escribí para poder que fuera utilizado por gestores culturales y gestoras culturales. Es decir, quiero decir, simplemente que hubiera una forma de poner de manera menos complicada, menos densa, pues una disciplina científica, digamos, bastante más nueva que otras, más nueva que muchas otras, que se empieza a forjar en los años 50 del siglo pasado, 1950, 55, y esa disciplina se llama epistemología genética. No es despistemología, no tiene nada que ver con los alelos, los genes, la hélice doble, nada que ver. Tiene que ver todo con un autor que ha sido muy mal leído o muy bien leído, pero muy poco aprovechado en unos aspectos, y ha sido, ¿cómo diría yo? Ha sido visibilizado como pedagogo, como un qué sé yo, un psicólogo cuando mucho, y él es Jean Piaget. Jean Piaget es un biólogo de origen suizo, que, digamos, su proyecto es realizar una ciencia positiva, digamos, que con una teoría robusta, con una metodología adecuada, con un objeto, con un método, con un dominio, que pudiera entender de manera no especulativa, no nada más filosófica o literaria, que no tiene nada de malo ni literaria ni filosófica, al contrario, pero de una ciencia positiva, cómo se construye, cómo se dan los procesos de conocimiento en la especie humana. Bonito trabajo, hacer una ciencia para conocer cómo se conoce. Y no, porque hasta antes de Piaget, pues eso estaba sujeto básicamente a la especulación.
No, bueno, pues es que nosotros con el tiempo las ideas van creciendo, nacemos con ellas y de repente salen así las ideas del espacio, el tiempo, la velocidad, de eso nada. La física del siglo XX se encarga de desmentir a la filosofía especulativa y Piaget se encarga particularmente con un equipo muy grande de desarrollar una teoría de los procesos de conocimiento en la especie humana. ¿Cómo conocemos? ¿Qué conocemos? ¿Y cómo se pasa, que es la pregunta más importante que hace Piaget, cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento? Es decir, menor conocimiento quiere decir que diferenciamos menos cosas de nuestra experiencia y no podemos integrarlas tampoco muy bien. Mayor conocimiento es que las cosas que antes no diferenciábamos y ahora sí podemos diferenciar, pues entonces tienen una capacidad para integrarse mejor. Eso es conocer, y conocer es actuar. Entonces, conocer es actuar. Nada más podemos conocer actuando sobre el mundo. No podemos conocer el mundo sin actuar sobre él. Eso no quiere decir que el mundo lo creamos, el mundo exterior, lo creamos desde afuera y, ay, no, si yo no lo veo, no existe. No, pues sí existe, está pasando cosas y no te enteras, ¿no? Y no te enteras, no puedes hacerlo de manera práctica, eficiente en la vida social. Hace poco tiempo me tocó también con Sicilia, estaba yo fuera de México, hace mucho tiempo que no regresaba a Europa, me he dedicado a América Latina, estuve a punto de llegar a Cochabamba, pero no pude llegar, me quedé en La Paz, y en el Alto, pero después no se pudo, y ya que se acaba la pandemia, pues igual en la vuelta que tengo que dar por Brasil, para regreso de las elecciones y el tal Bolsonaro me regreso a Bolivia. Aquí te esperamos. Gracias. Bueno, entonces, en realidad la pregunta es, ¿qué tienen que hacer? Pobrecita, estoy viendo sus caritas y escaritos, estudiantes de comunicación leyendo una mamotreto de 500 páginas, que no pretende ser un manual para nada. Si alguien quiere, como profesoras, queremos que los estudiantes nunca se dediquen a la investigación, soplémosles, o sea, que se soplen, decimos en México, ¿no? Un manual de investigación, es lo más alejado posible. Entonces, por eso la primera parte tiene monitos, cuadritos, acertijos, jueguitos ahí de preguntas, para hacer a esto, repito, para un nivel de educación media. Deliberadamente no tiene aparato crítico. Por aparato crítico entiendo 4,000, o sea, si son 80 páginas de contenido, como 120 páginas de referencias, citas, la discusión con no sé cuánto, es lo más elemental que pude hacer. Y créanme que además sí funcionó, o sea, puede funcionar muy bien en esos estatus. Entonces, bueno, básicamente esa es la idea, plantear una perspectiva de que el conocimiento, bueno, de hecho, antes de que siga con esto, a donde iba, esta ciencia de los procesos de conocimiento, con la pena, como todas las ciencias, revienta muchas prenociones que tenemos de la ciencia. La ciencia es la verdad. Nada hay más alejado de la verdad que la ciencia. La verdad es una entelequia filosófica muy interesante que probablemente haya que perseguirla o que hacerla sudar. Pero la verdad no es la ciencia. Tampoco es la ciencia, es lo que se puede contar y medir y hacer así, mientras más matemáticas tenga, mejor. Falso. Falso el debate cuantitativo, cualitativo. No, yo soy cuanti, por tanto soy macho, yo soy quali, por tanto soy feminista, y entonces interpreto el sentido de las acciones. Increíble. Entonces, estamos en una dinámica bastante complicada de antinomias que esta ciencia, digamos que se formó durante 40 años haciendo experimentos con niños y con niñas, desde recién nacidos hasta adolescentes, y después con otro ex colega, profesor en realidad, Rolando García, un físico de la atmósfera, que con Piaget escribe después los últimos 5 o 6 libros que Piaget hizo en vida, los escribe con él. Él se dedica a la historia de la ciencia, entonces va mostrando cómo tanto la ciencia como la especie humana, o sea, la ciencia como la parte más elaborada del conocimiento, y un niño, una niñita que nace con esquemas básicos y empieza a actuar sobre el mundo, y al actuar sobre el mundo empieza a conocer el mundo,
hasta más o menos 13, 14 años. Ya ustedes ven algunas fotos, algunas caras, me imagino que tienen bastante más de 14 años, probablemente tienen hasta 15, no, ya están en la carrera, están en la universidad. Ustedes ya, según esta ciencia, ya construyeron esquemas para tener abstracciones complejas. Entonces mi pregunta era, ¿y qué pasa con los compas que todos los que ya llegamos a la edad de adolescencia, 13, 14, 15 años, y podemos hacer la lógica formal y hacer abstracciones reflexivas, pero nunca vamos a llegar a ser científicos? No sé cómo es en Bolivia, pero sí sé cómo es en México. De cada 100 mexicanos y mexicanas que habemos, de esos 100, 3 llegamos a la universidad. 3% de 125 millones de personas. Mi país tiene 125 millones de personas. Y de esos 3 que llegamos, 3%, la mitad, o sea, una muchachita normal y un chaparrito, o sea, 1.5% de los mexicanos terminamos una carrera. O sea, que no sé cómo sea en Bolivia, pero me tengo la ligera impresión de que estoy hablando como gente como yo, altamente privilegiada, que lo que quiere es acabar la carrera, ok, pues para hacerla de modelo o de algo así, ¿no? O para hacerla presentadora de televisión. Igual, bueno, está bien, bueno, también se vale, ¿por qué no? Pero, qué poquitos, y de eso 1.5% de mexicanos que terminan una carrera académica, un curso universitario, o sea, no llegamos ni a 30,000 para 130 o 125 millones de habitantes, 30,000 especializados en la investigación científica. Claro, nos llega la COVID, la madre esa, y no tenemos ni idea cómo hacerle porque hace mucho tiempo que se dedicó a no generar medicina social, a no tener epidemiología, a desmontar el sistema de salud de México. Increíble. Entonces, claro, pues se nos muere la gente, pues sí. México tenía hace algún tiempo, una capacidad de producir vacunas, de generar vacunas, y las vacunas son conocimiento que permiten diferenciar y permiten resolver problemas. Pero si no invertimos en eso y si no generamos vocaciones en ustedes, estudiantes, profesoras, profesores, o sea, profesoros, que no les soplamos manuales de investigación, pues nunca se van a dedicar a la investigación, mejor al modelaje, a las ventas, lo cual está muy bien, ¿no? A mi empresa y hacer publicidad, está también muy bien. Pero nos hace mucha falta en América Latina, en nuestra América común, con tantas diferencias que tenemos entre México, Bolivia y Brasil, y tantas cosas tan cercanas, nos hace mucha falta dedicarnos a la investigación. Entonces, ¿qué quisiéramos hacer con este libro? Tratar de motivarlos. Oigan, hay cosas que se pueden hacer en serio y se puede conocer mejor la realidad para actuar sobre ella. Pero aquí me quedaría, sí, aquí dije demasiadas cosas impropias. He sido, bueno, nada, me da mucho gusto colaborar y estoy muy loco porque acepté a bote pronto. Pero yo lo que me decía, vete a las elecciones y prepárate para luchar contra Bolsonaro, lo haré. Gracias. Gracias. Mil gracias, Jorge. No, realmente creo que la forma en la que tienes de compartir, estoy seguro, llega y genera interés en nosotros, y sobre todo en los estudiantes. Y te entiendo también perfectamente, porque en lo personal aprecio particularmente a Cecilia, con quienes hemos podido compartir por muchos años en el GT de ALAIC, ¿no? De Comunicación Ciudadana y Popular. Y entonces yo encantado de darte la palabra ahora, Cecilia, por favor, te escuchamos. Olá, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Gracias, Carlos, por la invitación. É um prazer também estar compartilhando com Jorge González, que juntos trabalhamos meses e anos em este livro, que agora nos hace muito feliz usando este material em la universidad, Carlos. Entonces, creo que la motivación es discutir
questões claves que estão no livro, arte e ofício da investigação científica, não propriamente apresentar o livro como um todo. Então, vou falar a partir de 3 dimensões: uma epistemologia e método em la investigação científica, paquetes tecnológicos e ordens de conhecimento, e del rigor metodológico a la criatividade no processo de investigação. Perdão por mis errores, mi espanhol, ando falando pouquíssimo, então se vai perdendo muito. E creio que me alegra muito dizer que, apesar da complexidade da obra, que bueno que ela está sendo usada por vocês, por os estudantes, porque é de aí que necessitamos cambiar a cultura acadêmica. Então, vocês estão em uma oportunidade muito interessante e, quizás, a obra pueda realmente incentivar, né, que muitos se dediquem à investigação, percebendo a investigação como um ato criativo e não algo simplesmente de los grandes cientistas. Então, na primeira parte, creio que inicio dizendo que a palavra epistemologia é uma palavra bonita, pero de difícil compreensão. Às vezes, sona como algo distante, pero sus supostos ontológicos estão presentes em qualquer investigação, mesmo que não são explicitados por ele autor. Ou seja, a epistemologia está presente, mesmo que aparentemente ausente em las investigações. Em geral, não se habla sobre quais são os fundamentos epistemológicos que basam a investigação. A preocupação de los investigadores é mais com as técnicas e com a descrição de los procedimentos, o que é importante, muito importante. Pero há outras dimensões igualmente importantes que em la universidade é bueno levar em conta. Então, pergunto, o que é epistemologia? É uma reflexão sobre a própria ciência e sobre o processo de generar o conhecimento científico. Por lo tanto, epistemologia remite à teoria do conhecimento e à filosofia da ciência. Ser ciência sempre está relacionado com interesses da sociedade. Não há uma ciência neutra. Sempre serve a alguns interesses. Desse modo, a epistemologia corresponde a uma visão de ciência e a uma concepção de sociedade. Uma visão ou uma concepção de ciência significa dizer que a ciência se concibe de modos distintos. E há 2 grandes modos de concebir a ciência. Que seria a ideia de que o conhecimento se captura da realidade, do fenômeno, e por intermédio de técnicas objetivas. Ou seja, se orienta de que há que haver distância entre o sujeito, o investigador, a investigadora, do objeto, ou seja, daquilo que está sendo investigado. E que o conhecimento válido ou
tido como científico, então, deveria solamente desse processo. Esta visão de ciência não reconhece outras possibilidades de generação de conhecimento. Pero, outro grande modo de concebir o processo de generação de conhecimento é o contrário disso. Se diz que é justamente em la relação sujeito e objeto que o conhecimento é construído. Então, por aí, né, já podemos perceber que não há uma única visão de ciência e muitas vezes aquilo que aprendemos na universidade e só a perspectiva positivista e empirista de ciência é válida, então podemos começar a dudar dessa visão. Há muitas formas de generar conhecimento e também é possível, então, pensar no conhecimento que é construído numa relação dinâmica com o sujeito, também o sujeito, não só o objeto que está sendo investigado. Então, a epistemologia também se relaciona com métodos científicos. Mas não existe um método científico único. Existem muitos métodos científicos. Cada método está relacionado com posições epistemológicas e visões de ciência. E essas posições também podem ser vistas como correntes de pensamento. Essas correntes de pensamento que se ubicam, ou seja, têm lugar em la epistemologia, desenvolvem métodos e técnicas de investigação que correspondem a seus pressupostos teóricos e às intenções investigativas e os níveis de conhecimento que se quer generar. Por outro lado, temos que ter cuidado, porque método não é sinônimo de técnica, apesar de estarem juntos em los processos de investigação. Los métodos estão no nível do sistema de abordagem, ou seja, dos pressupostos de raciocínio. E as técnicas são os instrumentos que usamos para generar dados observáveis. Ou seja, as técnicas estão no nível da operacionalização da investigação. O segundo ponto sobre os paquetes tecnológicos e ordens de conhecimento vou tentar falar de uma forma muito clara e muito sintética. São os métodos e as técnicas que dão origem aos paquetes tecnológicos. Pero o que são, então, os paquetes tecnológicos? Primeira coisa, não são simples ferramentas neutras, inocentes. As técnicas estão empaquetadas de pressupostos, de conhecimento, de procedimentos e de instrumentos próprios, ou seja, características de cada técnica. Então, esse conjunto que forma o que chamamos de paquete tecnológico. Então, cada técnica se apresenta como um paquete tecnológico. E as técnicas estão
contaminadas, entre comas, né, de visões de sociedade e de ciência. Por todos aspectos que já coloquei. Então, os paquetes são desenhados para generar informação que buscamos sobre o objeto e para poder interpretá-lo. Por isso, vêm cargadas de sentidos, de posição frente ao objeto, de suposições técnicas e de las intenções de investigação. Então, as técnicas são diferentes entre si. Umas são capazes de ajudar a generar alguns tipos de informação e observáveis, e outras são capazes de generar outros tipos de informação e observáveis. Por isso, é que falamos em ordens de conhecimento, que correspondem a níveis de complexidade do conhecimento que é generado. Então, em la primeira ordem, estão as possibilidades de se investigar as propriedades e as características do objeto. Então, as técnicas que são apropriadas para generar conhecimento de primeira ordem são as encuestas, a etnografia, a cartografia, que permitem muito bem a descrição. Então, são técnicas que servem para a descrição e sua interpretação. Em um nível mais avançado, então, temos as técnicas ou os paquetes de segunda ordem, que são as técnicas que favorecem análises mais profundas, são técnicas que permitem mais reflexão, quando se pode identificar as relações entre os elementos que constituem determinado fenômeno. Então, neste segundo nível, é possível compreender e explicar. O grupo de discussão, a entrevista aberta, tipo entrevista de história oral, e outras técnicas vão servir nesse sentido. Em la terceira ordem, temos, então, outra complexidade de apreensão e generação do conhecimento, porque usamos metodologias capazes de não só descrever, compreender e explicar, mas compreender os processos que constituem aquele fenômeno. E hasta podemos formular teorias sobre esses processos. São técnicas mais dialéticas e de maior complexidade. Os investigados também generam conhecimento sobre sua realidade a partir de essas metodologias. E nós damos como exemplo a investigação-ação participativa, que tem também, então, o propósito de ajudar em la transformação de uma dada realidade. Para terminar, então, o terceiro ponto do rigor metodológico a la criatividade em processo de investigação. Bueno, se para alguns o processo de investigação científica é algo solo técnico, onde se aplicam regras e se reproduzem muitas prescrições, para nós, os organizadores do livro e arte-ofício, e também creio que muitos de vocês, construir objeto de estudo pode ser, sim,
un acto creativo. O sea, siempre podemos poner algo de nosotros en la investigación. Toda investigación científica permite dar asas a la creatividad. E fundamentalmente porque investigar e sistematizar as hallazgos, sempre eu tenho dificuldade de falar essa palavra, os achados em português. Hallados. Hallados, bueno, que são observados, né, repetindo, investigar e sistematizar os hallazgos em observáveis são, em verdade, uma arte e não um processo mecânico em la busca del conhecimento. Então, ao mesmo tempo, a investigação é uma arte e também um ofício, daí o nome do livro. Porque é necessário também muita dedicação e seriedade. Há critérios formais que necessitam estar presentes na investigação, como a coerência, a consistência, a sistematização, e não deturpação da realidade, e muitos outros. Então, temos que conjugar criatividade com o ofício para generar conhecimento com valor científico e também com valor para a sociedade. Ou seja, o conhecimento importante para a sociedade, com relevância para a sociedade, o principal em nossas definições dos objetos de estudos. Perdão por o espanhol malo, pero creo que é melhor que o português para vocês. Perdão. No, muchísimas gracias, Cecilia, primero por el esfuerzo de compartirnos de manera sintética algunas de las ideas centrales del texto y segundo, bueno, hacerlo en este portuñol, que no siempre es fácil, ¿no? Pero creo que quedó muy claro, ya lo dirán los chicos, las chicas, a quienes a partir de este momento entraríamos en la fase de escucharlos, ¿no? Y que ellos sean quienes marquen la pauta a partir de las consultas que puede haberles generado el primer acercamiento que han tenido al libro y luego de haberlos escuchado ustedes, ¿no? Entonces, Cecilia, Jorge, están atentos a las consultas de ustedes y les pediría pues que vayamos tomando la palabra libremente. ¿Quién se anima a romper el hielo? Siempre es el momento más crítico. ¿Cómo va? Estamos tímidos. Aprovechen la oportunidad, ¿eh? No siempre se tiene la opción de hablar con los autores del material, del texto, de la literatura que nos hacen leer. Abro el espacio también para los profesores que nos acompañan. Aprovecho de saludar a José Luis Aguirre, que nos acompaña desde La Paz. Están profesores de acá de Cochabamba, Alfonso Alarcón, Andrea Alemán. Entonces, también ustedes están, obviamente, habilitados para tal vez dinamizar esta segunda partecita y podamos entrar en este diálogo, que es lo que más nos enriquece. Yo quería preguntar algo. Adelante, Majo. Bueno, Cecilia decía que construir un objeto de estudio puede ser un acto creativo, pero ¿hasta qué punto puede ser creativo, no? Porque también tiene ciertas partes donde ya no se puede, yo creo. Para Cecilia. Ok.
el nivel de creatividad para construir o definir un objeto de estudio. Bárbara. Mesmo que el objeto sea una predeterminación de tu profesor orientador, puede ser creativo en el proceso de investigación. Porque no hay cómo aplicar una metodología cerrada. Siempre hay que construir, reformular, pensar nuevos caminos, pensar nuevas preguntas. E com isso, sim, é possível sempre criar algo em processo de investigação. Jorge, complementa? Totalmente, gracias. Bueno, rapidísimo nada más, si se fijaron, espero que hayan visto todo. La portada del libro la hizo una artista que es de Polonia, es hija de sobrevivientes de Auschwitz, Anna Zeligowski. Nos donó, nos regaló la portada, que es un cerebro que tiene los dos lados, con dibujitos que parecen naif, tiene un nivel de precisión impresionante. Sí, nosotros tomamos perdón, como pueden ustedes ver aquí la calidad, ¿no?, de este libro. ¡Qué hermoso libro! ¿Cómo se llama? Decía yo que es importante entender que la creatividad, y eso lo podemos leer y lo sacamos, y está puesto en el texto de la inteligencia artificial, de ahí viene, que también depende, o sea, salió de una rama de Piaget de Ginebra. Un acto creativo no distingue entre científicos y artistas. Un acto creativo depende de un espacio conceptual más o menos rico y de un árbol de búsqueda. Ahí en el texto, no me acuerdo en qué página, están dos grabados. O sea, cuando una gente que se pone a estudiar comunicación, por ejemplo, ¿no?, y nada más tiene de árbol de búsqueda, es un palito de ese tamaño, palito chino, pues su árbol de búsqueda es eso, puede subir y bajar nada más. En la medida en que leen más cosas que las que les dejan, hacen más cosas que las que tienen que ver con la universidad, enriquecen su vida y aumentan y mejoran no más su lenguaje, su metalenguaje para nombrar el mundo, la probabilidad de que haya un acto creativo es mayor. Entonces, cuando uno pretende estudiar algún objeto de estudio que normalmente ha sido estudiado de cierta forma, podemos hacer un acto muy creativo cuando hacemos mejores preguntas que antes no nos habíamos hecho. Y un puntito nada más respecto a los paquetes tecnológicos que muy bien decía Cecilia. Esto lo tomamos directamente de la agricultura. Un paquete tecnológico para producir quinoa industrial para vender, exportar a Perú. Bueno, perdón, a Perú no, perdón, a Francia, o lo coman los peruanos para exportarlo a Francia como si fuera peruana la quinoa, porque ya tienen todo el mercado vendido. Pues sí, para poder plantar la quinoa, el paquete, en este caso el trigo, lo que sea, el paquete implica nada más que la semilla, sino el tiempo y el cuándo hay que hacerlo, cuánto va a costar, qué tipo de herbicida hay que ponerle, y entonces el campesino pierde la totalidad del control de su proceso. Todo depende de una empresa. En el caso de que lo usamos nosotros, es porque, lo decía muy bien Cecilia, lo recalco, no hay ninguna técnica en la historia de la humanidad, ni en ninguna disciplina, que sea absolutamente neutral. Toda técnica es la concreción procedimental de una percepción del mundo social. Tengo un ejemplo y termino con esto. En una época, y a la fecha, mucha gente sigue pensando que las mujeres son como inferiores a los hombres en muchos sentidos. Y en una época se pensaba que tenía que ver con el tamaño del cerebro, porque la masa del cerebro es más grande, somos más cabezones los hombres que las mujeres. Entonces, dice, si yo no cuestiono esa preconcepción,
preconcepción, yo puedo llegar y empezar a medir cerebros y va a ser cierta, ¿no? Miren, acabamos de mostrar que el cerebro es más pequeñito en las mujeres que en los hombres, o en los indios que en los blancos, y así diciendo. Entonces, las técnicas nunca son neutrales. Toda técnica supone una teoría oculta sobre qué tipo de objeto estoy estudiando. Por eso es interesante lo que planteaba Cecilia. Perdón, ya me callo para más cosas. Cambio. Cierro. Genial, gracias, Jorge. A ver, tenemos en la secuencia de preguntas a José Luis Aguirre, a Alfonso Alarcón y después a Andrea Alemán. El audio, José Luis. Aguirre, la ira de Dios muda. Una película de Werner Herzog. No te escuchamos. ¿Hay algún problema con el micrófono? Tal vez mientras ves este detalle, José Luis, vamos con Alfonso, por favor, y de ahí volvemos contigo. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, Alfonso. Bueno, hablando de Aguirre y la ira de Dios, justo mi esposa apellida Aguirre. Así que sé bien eso. No, un chiste. Bueno, quería a modo de saludar a los profesores invitados, agradecerles, felicitarles, parabenizar, Cecília. Gostaria de falar português, que nem você fala espanhol. Algún día. La pregunta es la siguiente. Bueno, en realidad son dos. Una es, ¿en qué momento la información se convierte en conocimiento? Y si al transformarse en conocimiento, este conocimiento puede ser expresado en otra forma que no sea verbal, que pueda ser pictórica, como han mostrado, que pueda ser sonora, pueda ser de otra manera más adecuada a las culturas que desarrollan estos nuevos conocimientos. Entonces, un poquito para motivar también esa reflexión. Bien. Jorge. Gracias, Alfonso. Yo creo que puede haber claramente información sin conocimiento. De hecho, tenemos un montón de información que no necesariamente hace conocimiento. A veces el conocimiento se aumenta con información, pero digamos, la información es cuando muchos datos hacen sentido. Ahí hay información. Si no, el Internet, la mayor parte de lo que tiene dentro es ruido, porque es con montones de cosas que pasan. Cuando hace sentido, entonces se convierte en información. Entonces, pero lo que no puede haber es, pero la información no basta para generar el conocimiento. El conocimiento se genera en la acción de conocimiento, en la acción de estar, no nada más aquí dándole vueltas al hámster en la ruedita aquí, sino cuando uno actúa. Y esa es la parte más interesante, para mí, de las más interesantes de la epistemología de Piaget, de esta ciencia de los procesos de conocimiento que se fija en la acción de conocimiento. Entonces, esta distinción entre información y conocimiento está mediada, para mí por lo menos, en nuestra capacidad para organizarnos, porque esa capacidad para organizarnos con otros, para coordinarnos con otros, que también es la comunicación, permite, abre perspectivas mucho más potentes a la acción sobre el mundo. Entonces, para mí, información, comunicación y conocimiento son dimensiones que son inseparables. Por eso, algunos en comunicación no me quieren mucho porque he publicado que las llamadas TIC, hasta Bolero tiene sin TIC no podré vivir jamás, ¿no? Y las TIC, no sé cuánto de más, pero las TIC les robaron una C. O sea, toda tecnología de información y comunicación es una tecnología de conocimiento, pero si no se utiliza como tecnología de conocimiento, se vuelve tecnología de desconocimiento, tecnología de desubicación, desconexión, tecnología de desorientación, y permite
O sea, permite hacer un cierto número de cosas y no permite otras. Entonces, para mí, el conocimiento es necesariamente transformador del Estado, porque permite diferenciar lo que antes no diferenciábamos. Yo dediqué con Cecilia un año a trabajar en Brasil, gracias a Cecilia, con 3 movimientos sociales exitosos, muy alejados entre sí. Fascinante para aprender de ellos. Fascinante porque ahí lo que había era un sustrato de personas que venían de la condición más humilde, para decirlo de manera científica, que en buen español se entiende, más jodida posible. Esto, perdón, fodida, ya falei en portugués, portuñol. Increíble, gente que venía de la miseria más horrible, que venía de la pobreza, de la violencia familiar, y organizados fueron capaces de transformar un montón de cosas, su propia relación, su propia situación, tanto en Borborema como en Heliópolis, la favela de las más grandes de Brasil, al sur de São Paulo, como en Gacopabi, que es una del MST, algo interesantísimo que yo no acababa de entender qué pasaba, y claro, lo que sucedía es que había toda una capacidad de conocimiento que significa actuar sobre la realidad, actuar sobre su condición particular, y eso modifica el mundo. El conocimiento, la información lo organiza, lo puede codificar, pero cuando conocemos, actuamos sobre el mundo. Entonces, para mí esa es una importante distinción. Y luego me decías, si se puede expresar el conocimiento, yo creo que sí, por supuesto, por otras formas que no sean las científicas o escritas. Yo creo que el conocimiento que ayuda a diferenciar e integrar, okay, para precisarlo, que ayuda a pasar de un acto, de una incapacidad de diferenciación, por ejemplo, lo que notamos de su ser social, los campesinos, productores, los favelados, la gente que vive marginada y que vive así su condición como si fuera natural, le falta capacidad para poder diferenciar en práctica su ser social y poder integrarlo. El método de Freire, según lo que yo creo, hace que eso suceda y bueno, funciona y no se alfabetiza para que un adulto diga, ese oso sí se asea, Lola lame la lima y mi mamá me mima. Un adulto no va a decir eso. Por eso empieza con tijolo, con pala, con herramientas que utiliza, y nombrar el mundo, escribir el mundo quiere decir escribir sobre el mundo, escribir sobre la sociedad. Y claro que eso tiene muchas implicaciones prácticas sobre el mundo, pero desde luego, ¿sí? Por ejemplo, el conocimiento sobre la forma como el régimen dictatorial de Franco en España en los años del 36 al 39, por ahí que empieza el 39, bla, bla, y cómo fue experimentada la Segunda Guerra Mundial en España, Hitler apoyando a Franco, todo ese conocimiento no sé cuánto, y el terror que se genera está expresado en una sola pintura. Guernica de Pablo Picasso muestra con una contundencia brutal que no hace falta. Claro que hace falta y puede complementar, pero con la pura experiencia, lo mismo con otras formas de expresión. Es decir, tanto la música como las artes pictóricas, como la danza, hay muchas otras formas. Yo digo que la ciencia, los que nos dedicamos a la ciencia, en realidad yo soy músico y sigo haciendo música, pero esto lo hago porque me pagan para hacer ciencia. Es decir, es muy pobre. La ciencia tiene que contarse con poquitas, un cabellito que dejó el objeto tirado por ahí, no es el objetote, es una cositita, un jirón de tela que quedó por ahí, y con eso nos contentamos. En cambio, la experiencia estética, el sentir con lo otro, puede conmover de tal forma que la gente pueda diferenciar y pueda actuar de otra manera. Pues yo creo que, de hecho, además, la literatura le lleva años luz a la sociología,
el entendimiento del mundo social. O sea, leer a Marx es dificilísimo, ¿no? Bueno, Groucho Marx es mi ídolo porque ese es mejor. El de Sopa de Pato y demás es un gran. Los jovencitos que están aquí, que son del. Creo que siguen siendo del siglo pasado todos ustedes, pero tal vez ya no. Vean a Sopa de Pato y a Groucho Marx, ese es un grande. Porque además se pitorrea de todo el mundo y de él mismo, para empezar, y eso es muy cómico. Y esa es una forma de humor que rompe cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo ves la cara de Marx. Déjame bajar, es un libro de Marx, creo que aquí tengo alguno. Pues pobrecito, ven nada más qué cosa, ¿no? Serio, a ver unas almorranas tamaño caguama, porque pobre, o sea, se la pasó sentado en el... La revolución tiene que bailar, tiene que danzar, tiene que abrazar, y esas son otras formas, tiene que divertirse. Por cierto, ahora hago un comercial, no sé si alguien de ustedes en el público sabe quién es Ernesto Cabur. Me regalaron esto, un emigrante del Medio Oriente, que le dicen el Moro, pero se me rompió una cuerda, entonces ya no puedo tocar el charanguito hecho por Cabur. Cabur, los estudiantes, levanten la manita de los estudiantes, ¿conocen a Cabur? ¿Han oído a Cabur? ¿Saben quién es Cabur? Bueno, es un gran productor, un gran músico que podía haber hecho música electrónica y hace estas payasadas. Pero esto es antiguo, ¿no? Esa es una definición ante la vida. Sigue haciendo instrumentos populares y yo he escuchado cosas interesantísimas de música con instrumentos de este tipo. Entonces, quiero decir, el mundo de la expresión es mucho más abierto que la pura escritura científica. Y yo lo he dicho muchas veces, el conocimiento, en lo que como yo lo asumo, es como cocinar. Slow food equivale a slow knowledge. Es poco a poquito, sabrosito, con ritmito. No queremos acabar, queremos llegar, Lo que pasa es que los sistemas de evaluación, las revistas indexadas inglesas, que hemos luchado, Cecilia y yo, paso partido ahí en Brasil contra... Tenemos que publicar sí, claro que sí, pero ¿por qué no publicamos para nuestra gente, para nuestros estudiantes? Esta primera parte del texto que ustedes leyeron no aparece y no podría aparecer en ninguna revista científica indexada porque no está hecha con aparato crítico, porque está deliberadamente hecha para que nos entiendan gente que no tiene esa formación. Entonces son tomas de posición. Lo que también aprendemos con la epistemología genética, ya lo dice también Cecilia, es que no se puede conocer sin tomar una posición frente a las cosas del mundo. ¿Qué te duele para conocer? ¿Qué te duele para poder entenderlo y modificarlo como estudiante, como profesor, como académico? Bueno, eso quería decir, ya eso me responde. Sí se puede y mucho. Bárbaro, Jorge, gracias. Dessa fala do Jorge, né, ele também é o meu professor, eu tenho muito a falar. Eu só queria dizer o seguinte, que sobre a questão das formas de conhecimento, né, de não pensar o conhecimento simplesmente no verbal, eu acho que realmente, desde a história da humanidade, né, há muitas formas de conhecer, né, desde o conhecimento mítico, né, desde o conhecimento dos grandes filósofos, também eram formas de conhecer que até hoje fazem sentido, né, dentro da história da humanidade. E também a poesia, né, é uma forma de conhecer, as próprias artes é uma forma de expressar o conhecimento. Esse conhecimento também pode ser expresso em produtos, né? Vamos pensar na vacina hoje, né? Como que todo esse conhecimento acabou... Vacuna. Continua em português. Bom. Então, acho que são dimensões, e levando para as realidades, né, que nós estudamos aqui, as pessoas que estão trabalhando na realidade concreta, em diferentes situações, elas estão gerando um processo de conhecimento altamente enriquecedor. Então, é também um conhecimento que é desenvolvido a partir de uma prática social, a partir do relacionamento com os outros,
não é um conhecimento que chega no nível do conhecimento científico, para ser reconhecido como conhecimento científico, mas é um conhecimento que faz com que as pessoas estão atuando sobre o seu mundo, atuando sobre o mundo a partir desse desenvolvimento do conhecimento que é gerado coletivamente, né, na relação com os outros e na própria prática social. São níveis diferentes de conhecimento que nós também precisamos reconhecer como conhecimento. Não existe só o conhecimento científico. Gracias, Cecilia. Y precisamente todos estos años y experiencias de estudiar todo lo que es la comunicación popular nos da muchos ejemplos de esto que acabas de decir. Bien, voy a abusar de mi rol de gatekeeper y voy a priorizar antes de José Luis, por favor, a una de nuestras estudiantes, y le voy a pedir a Angélica, Angie, que por favor hagas tu pregunta o tu participación, y de ahí nos vamos con José Luis. Ok, nos ha escrito por el chat, Angélica. Está mal el audio, pero yo leo la pregunta. Dice, buenas tardes. Mi consulta va más enfocada en qué consejos podrían brindarnos para poder aplicar de manera efectiva a estas cuestiones epistemológicas y metodológicas en las nuevas investigaciones científicas a realizarse en este tiempo de pandemia, manteniendo la eficacia que mencionan y sobre todo lograr adaptar las mismas al contexto actual que estamos viviendo. ¿No? Esa sería la consulta de Angélica. Si quieren volverlo a leer, está en el chat. Ay, sí. Vai, Jorge. Me recordaste una canción de... No fue você, fue eu. Bueno, a ver, Angélica, gracias por tu pregunta. Yo creo que más que consejos, yo no daría muchos consejos. Yo trataría de compartir que si vas a hacer investigación alguna vez, uno, no lo hagas porque tienes que hacerla porque te lo dejó tu profesor Carlos Mauricio Arroyo González, o algún otro. Porque si sale de tu pasión, porque, ¿saben? Jóvenes, hay pasión. Si sale de tu pasión, no hay manera de aprender sin deseo, sin energía. Entonces, si sale de ahí, no hay nada mejor. Lo que sigue es oficio y demás, pero si es por cumplir, está complicado. Entonces, yo más que dar consejos, yo diría, traten de que, yo le decía a mis estudiantes de licenciatura de primer semestre, traten de hacer investigar algo que les duela. O sea, no, maestro, yo no quiero investigar algo que me duela, quiero algo que me guste. Bueno, pues sí, pero si te duele algo, el motor es inmediato. No quiero que pase esto. Está pasando esto y no me gusta. Me duele que esté pasando esta situación en mi país, en mi situación, en mi ciudad. Y si sale del deseo y de la pasión, entonces va a ser más fácil ponerle disciplina, como decía también muy bien Cecilia. Tenemos que tener disciplina, pero no rigor mortis. El rigor mortis es como ya está el calabre muerto. Así. No, el rigor no quiere decir que te mueras y claro, yo que el 1.4%, a ver, y todos nos dormimos. Más bien, la ciencia es ciencia porque ayuda a representar procesos de transformación. Nosotros, queridas jóvenes y jóvenes estudiantes, no somos, ustedes no son, vamos siendo. Yo voy siendo con otros, no cambio todo. Entonces, si ese momento en la universidad que es de altísimo, no me sé las cifras, pero ya les dije las de México, de un privilegio altísimo, muy poca gente puede llegar y terminar una carrera universitaria y continuar haciendo conocimiento y tratando de enseñar y compartir a la gente esto. Entonces, bueno, no tienen por qué hacer de eso, ni es, ay, somos los mártires del Gólgota académico, porque no nos interesa eso. Simplemente, para mí, y sí lo saben muy bien, para mí es una pasión
me mueve la pasión, ni modo, me mueve el deseo. Sí, y yo soy viejito, tengo credencial, no la tengo por aquí, de viejito. Miren quiénes me gustan. Es una pulquería mexicana, y aquí hay 3 borrachitos, que a ver si pueden ver bien. Uno se llama Juan, otro se llama Pablo, otro se llama Jorge. Es John Lennon, Paul McCartney y George Harrison al salir de una pulquería. Bueno, me encanta. Yo me pagué la carrera cantando y tocando música, pero esto que hago, ciencia, me apasiona, y el día que me deje de apasionar, me voy a salir de esto, no me interesa. Por eso yo digo, conecta con tu pasión, Angélica. La pregunta también habla de cómo hacer investigación eficiente, buena en tiempos de pandemia. Bueno, creo que es un ejemplo excelente para poder decir que necesita la creatividad. Muchos proyectos que estoy viendo en la universidad necesitan repensar metodologías, repensar dirección de los objetos, ¿no? Y para poder hacer posible una investigación buena, una investigación con resultados ricos y eficientes. Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de que en la pandemia también podemos continuar investigando, pero también necesitamos pensar em como modificar os projetos para uma nova situação. Isto mostra também que a metodologia nunca é algo cerrado. Então, podemos sim abrir caminhos, ser criativos, encontrar alternativas, né, e continuar investigando com buenos resultados. Perfecto. Ahora sí, te escuchamos, José Luis, y sugiero que después de escuchar a José Luis, escuchemos a Mirna Belén, y de ahí ya volvemos con Jorge y con Cecilia después de estas 2 consultas. Bien, de nuevo, espero que esta vez por celular sí me escuchen, porque el Meet por mi computador no ingresa el audio por alguna razón, pero habiendo esta alternativa, primero saludarles, como decía, apreciados amigos. Benvinda y Jorge también, qué lindo escucharte y verte de nuevo. Y saludar a tus estudiantes, a los colegas que están aquí en este día particular en el que también están celebrando 31 años de haber arrancado esta experiencia de formación comunicativa allí en Cochabamba, y sé que se ha celebrado con la presentación de la revista Punto Cero, a la que yo comentaba, no he estado en la presentación, pero simplemente digo, yo la quiero de corazón porque la vi nacer. La vi nacer justamente en amigos tan queridos como ustedes, y he sabido aportar en lo que he podido también con algún material, y la he coleccionado casi de una manera sagrada en cada uno de las publicaciones mientras estaba en impreso. Entonces, ahora Gracias, sí, José. al objeto de la charla. Muchas gracias, José Luis. Qué maravilla hablar de investigación ligada a esta gran motivación por la creatividad. No puede haber posibilidad de investigación creativa si esta a la vez no se combina con que la experiencia sea recreativa. O sea, hay que ser creativos, pero recreativos, o sea, que me genere esa sensación de juego, esa sensación de lo estoy disfrutando, esa sensación de que vale la pena hacerlo. O sea, que no me sea la carga como la que hemos aprendido el primer día de universidad. Algún día te va a tocar la tesis como si fuera la sanción última, ¿no es cierto? Pero cállate nomás en la clase porque te va a llegar la tesis. Es la amenaza. No, nada que ver. Más bien la pasión investigativa nace por ese gen creativo y se debe volver en un trayecto recreativo, de exultar alegría en cada paso del descubrimiento, de sentirme feliz, inclusive aunque yo no defienda la tesis, porque
Yo quiero solazarme con la experiencia del saber, no con el título pegado en mi pared. Entonces, me encanta la insinuación que hacía Cecilia de hacer una investigación siempre con un sentido creativo. Lo otro, yo le aumentaría de creativo, recreativo y transformador. Que ese conocimiento sirva para algo, no solamente que sea un ejercicio solipsista de ego propio, sino más bien de capacidad de respuesta al mundo en tantas necesidades e inequidades que enfrenta. Y desde la comunicación hay tantas, y a veces en eso también tenemos que ser muy preparados, porque hablar de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, que son bienvenidas, cuidado nos haga perder la brújula. La brújula nuestra es la de la comunicación. Y asimismo nuestros métodos y técnicas tienen que ser comunicacionales por esencia. Creo que tenemos que darle esa fortaleza, porque a veces pensando que tenemos que estar echando mano de la sociología europea o de otros lados, acabamos haciendo sociología y ya no hacemos investigación de los hechos comunicacionales que nos están gritando ahí atención y que no los vemos y que nosotros los desdeñamos, es más. Entonces me encanta la posibilidad de que soñemos una investigación creativa, recreativa, transformadora y que nazca también de una matriz crítica y que genere criticidad. Ojalá que la matriz crítica y que genere criticidad quiere decir que observemos la realidad con una conciencia pura y también nos permita hacer ver con esa conciencia pura las inequidades a otros ojos, a otros actores de nuestro entorno. Y en este año, por cierto, vamos a celebrar los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Quiero que nosotros nos aliemos, Cochabamba, La Paz y los de Aboí que quieran, en un evento, ojalá también resonante, para recuperar el pensamiento de Paulo Freire en cuanto a comunicación. Porque lo que hablamos ahora y esta tarde se ha hecho visible, ojalá lo recuperemos de cosas tan lindas como en el texto de la educación como práctica de la libertad nos decía, y él se pregunta, ¿y qué es el diálogo? Se responde, es una relación horizontal, nace de una matriz crítica y genera crítica. Se nutre del amor, de la humildad y de la esperanza. O sea, si eso yo lo pongo como constantes de investigación científica, tengo todo una batería para ir al fin del mundo. O sea que realmente hagamos de nuestra experiencia investigativa también una relación de horizontalidad que nazca de matrices críticas y que genere criticidad y que se nutra de ese profundo amor y de humildad y siempre ligado a la esperanza y a la fe. Entonces vamos a tener que trabajar un verdadero homenaje a nuestro maestro Paulo Freire también este año. Me encantó escucharles a todos ustedes y he preferido quedarme aquí en lugar de la presentación del Journal de La Paz, que es la otra revista que se está presentando, porque estamos en la sintonía de hablar de lo que nos gusta. Entonces esto me gusta. Perdón por Aguirre, la ira de Dios estaba presente, Aguirre de Wrath of God, que es una de mis películas más lindas de Herzog. Así que gracias, queridos amigos. Qué lindas palabras, José Luis. Gracias. Mil gracias. Sus palabras. Mil gracias, José Luis. Bueno, yo, sin ánimo de ponerte en evidencia, tengo la necesidad de reconocer que tú eres mi maestro y que si hoy hago lo que hago en este momento es porque siempre has sabido compartir esa pasión con lo que tú emprendes todas las actividades y eso nos has enseñado a quienes hemos tenido la oportunidad y el privilegio de ser tus aprendices. Gracias, José Luis. Bien, vamos a dar la palabra a Mirna Belén. Continuamos inmediatamente con Andrea Alemán y ahí vamos a ir cerrando porque, bueno, el tiempo está en nuestra contra y después de escuchar a Mirna y a Andrea, pues les doy la palabra a Jorge y a Cecilia para ir cerrando este lindo encuentro. Buenas tardes con todos. Bueno, mi pregunta está relacionado, en su libro mencionan lo que es la ciencia espontánea y que esta produce resultados artificiales, ¿no? Y
y más que todo una vista muy, ya como si los científicos ya sabemos lo que vamos a encontrar y estamos direccionados a encontrar lo que nosotros nos proponemos en un principio. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles serían estos errores que como investigadores nos hacen caer en esta ciencia espontánea? Y tal vez si esta ciencia espontánea tiene alguna relación sobre el alejamiento entre el investigador y el sujeto de estudio. Gracias, Mirna. Andrea, por favor. Sí, muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va en relación a un capítulo que tienen en el libro que va relacionado con redes para conocer conversando y conversar conociendo. Me parece muy importante y fundamental la conversación al momento de pensar en realizar una investigación, ¿no? Y al momento de ejecutarla también. Es parte del proceso. Y a veces nos pasa a nosotros los docentes que nos cuesta hacer esa conversación entre pares, ¿no? Los estudiantes, muchas veces las conversaciones se quedan muy cortas y no profundizan y hasta muchas veces ni escuchan lo que está haciendo el otro compañero, ¿no? Entonces, tal vez si nos pueden hablar un poquito de la importancia de conversar entre pares para poder hacer una investigación. Gracias. Gracias, Andrea. Cecilia, Jorge. Sim, é um grande desafio mudar a cultura acadêmica que está tão impregnada nas nossas sociedades. Ou seja, fazer a investigação científica no intuito de ser importante, de se tornar um pesquisador, uma pesquisadora conhecida, reconhecida. E com isso se pensa que a investigação científica é um processo isolado. Eu preciso guardar para mim o que eu estou descobrindo, o que eu estou conhecendo, né, porque se eu partilhar, a outra pessoa pode roubar determinados saberes, né, que eu consegui juntar. Então, essa mentalidade, eu acho que realmente precisa ser rompida. Nesse sentido, também falamos numa nova cultura acadêmica. Uma cultura de cooperação, uma cultura em que podemos realmente aprender uns com os outros, colaborar em redes e, com isso, então, gerar um conhecimento coletivo. E, ao estarmos juntos construindo um conhecimento, esse conhecimento vai ter um potencial muito maior de ser um conhecimento relevante, de ser um conhecimento novo, um conhecimento criativo, né? Porque a força do coletivo faz gerar uma potência maior na geração do conhecimento. Então, ao invés de pensar que o conhecimento precisa ser algo isolado, ao contrário, né? Eu acho que o grande desafio é a gente pensar em como produzir conhecimento juntos. E a outra questão, eu apenas falaria, quando se fala da pesquisa que às vezes busca resultados artificiais, porque passa também por mecanismos, né, de busca um tanto fechados, pré-determinados, pré-formulados, e que muitos pensam, então, que precisa simplesmente aplicar determinadas regras, né, determinadas visões dos procedimentos de pesquisa. Eu acho que na medida em que a gente faz uma pesquisa, formula uma hipótese e que já tem o resultado, não precisa fazer a pesquisa se você já tem o resultado. Então, acho que a atitude de pesquisa tem que ser a atitude de busca, né? E ali, mais uma vez, eu remeto isso à nossa possibilidade de criatividade, né, no desenvolvimento da pesquisa. Quer dizer, as novas perguntas, as novas possibilidades de recriação de metodologias, né, tudo isso faz, então, com que seja possível realmente a gente sair em busca do conhecimento, gerar conhecimento que ainda não se tem, e não simplesmente fazer uma pesquisa para confirmar
aquilo que já se sabe ou que outra pesquisa já realizou. Então, ninguém faz pesquisa para confirmar, né, as suas próprias opiniões, né? Fazemos pesquisas para descobrir algo novo e, muitas vezes, refutando hipóteses prévias, é que nós vamos chegar realmente a um conhecimento novo e importante para a sociedade. Obrigada. Jorge. Yo estoy casi a punto de irme, ya entro a la otra sesión que tengo con la Ibero de la Universidad Iberoamericana de León, pero con mucho gusto respondo rápido algo de lo que me sugieren las intervenciones de estas últimas dos intervenciones. Respecto a la primera de Mirna Belén, yo creo que para mí las investigaciones donde descubrimos lo que ya sabíamos que íbamos a encontrar son absolutamente aburridas, no está mi deseo en ellas, no me gustan, no tengo, como decía, ninguna gana de invertir nada creativo ni recreativo y mucho menos no transforman nada. Transforman mi nota porque hago lo que el maestro me dice que yo tengo que hacer, o peor, hago lo que el manual me dice. Yo creo que eso es un dictum de Piaget, decía, en la investigación hay que estar preparado para esperar lo inesperado. No esperar lo esperado, esperar lo inesperado, pero prepararse para esperar lo inesperado no está fácil, se requiere trabajar un montón y tener una apertura, una actitud siempre abierta. Y la otra parte de conversar en pares está basado básicamente en una premisa fundamental también que viene, que un poco más trabajó este muchacho Lev Vygotsky, ¿no? Vygotsky, lo que pudo hacer, y después los neo-vygotskianos que están en varias partes de Estados Unidos, en España, en Brasil, muy interesantes. Es que y que coincide con algunos también de la escuela de Palo Alto, la mente que pensamos que está aquí adentro, no está aquí adentro. La mente está distribuida en los artefactos culturales que somos capaces de manipular, de manejar, está distribuida en las relaciones lingüísticas que generamos y está distribuida y enmarcada en las relaciones sociales que mantenemos. Entonces la mente es colectiva de toda la historia. El problema es cuando yo trabajo, no sé si ya saben porque ha estado conmigo también trabajando ahí, en el desierto de México. Bueno, hay dos desiertos muy grandes, el desierto del centro, el gran desierto de Chihuahua, que va desde Querétaro hasta México y más para arriba, ¿no? Texas. Es muy interesante porque ahí las cabras, el ganado que se da más son las cabras. Las cabras son el ganado de los pobres, comen cualquier cosa, ramonean por ahí, ¿no? Y las cabras no se pueden estabular. Estabular es meterlas como está esta pantallita en cuadritos, ¿no? Cada quien en su cuadrito comiendo su comidita. Las cabras tienen que estar sueltas. Entonces, y trabajan como colectivo también. Las cabras no andan sueltas, todas sueltas. Entonces, quiero decir, la inteligencia siempre ha sido colectiva. En la medida que la sumamos como colectiva, como no porque yo sea más listo que otro, lo que uno puede, digamos, de cada quien lo que pueda dar y a cada quien según lo que necesite, cuando tenemos una relación. Por eso para mí la comunicación es fundamental y por eso de lo que se trata es de modificar nuestra estructura de conversación para poder generar conocimiento colectivo, que es la única manera de generar conocimiento. Aunque se lo quiera adjudicar una sola persona o tenga su séquito de estudiantes que hacen la talacha o hacen el trabajo feo y después yo publico la teoría bonita, que eso suele pasar y es horrible. Compañeras y compañeros, gracias por sus preguntas. Ya me están esperando, ya he entrado y tuve que callarlos porque ya habían entrado la sesión. O sea, lo apagué, voy a tener que volver a entrar al Zoom ahora. Sí, te agradezco mucho este bomberazo maravilloso que me mandaste. Me gusta mucho verte, te veo muy bien. Hace tiempo que no te veía. Igual José Luis, Carlos, no te conocía. Y a los demás y las demás, pues cuídense mucho. Practiquen la filosofía Zen, cuídense, abracen Zen, estimulen Zen y estudien Zen para que sea todo muy bueno. Un abrazo. Nosotros te mandamos las cuerditas de charango.
Adelante. Nos vemos. Gracias, Jorge, gracias. Bueno, realmente ha sido un gran aporte, le ha dado su toque especial que siempre le ha caracterizado a Jorge. Yo igual no había tenido la oportunidad de interactuar con él antes, pero de haber leído sus textos siempre he pensado que es una persona muy, muy genial y hoy día lo he confirmado. Cecilia, muchísimas gracias por haber tenido la iniciativa de invitar y de incluir a Jorge en esta presentación. Pues bueno, nosotros también ya vamos cerrando porque estamos en el tiempo. Quiero agradecerte particularmente, Cecilia, por la buena predisposición con la que inmediatamente me respondiste aceptando la invitación que te hice. Agradezco a José Luis que se ha sumado a esto, a Andrea Alemán, profesores muy cercanos y estimados, a cada uno de los estudiantes que han estado participando de esta actividad. Y yo te dejaría a ti, Cecilia, para que hagas el cierre de esta reunión. Solo para decir que foi um prazer estar com vocês, que espero que puedan se despertar para cada vez más hacer investigaciones importantes, no solo para sí mismo, pero para la sociedad. Creo que el conocimiento es un camino que nos lleva a poder contribuir de uma forma diferenciada para a transformação social. Então, não necessariamente devemos solo fazer investigações para obtermos títulos, mas também pensar numa investigação para contribuir para a transformação da sociedade e que podemos fazer uma sociedade justa para todos. Gracias por estar com vocês, um prazer ver também José Luis Aguirre, e a ti, Carlos, e todos os outros e outras pessoas que estão aí. Um abraço grande.